En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la séptima semana del tiempo ordinario. Como acabamos de oír en el canto de entrada, cantemos la alegría de estar en la presencia del Señor. Cantemos la alegría, aunque sea con esta voz que tengo yo hoy de constipado. Pero bueno, estamos aquí para celebrar precisamente esa alegría de sabernos queridos por el Señor. Un saludo, como siempre, pues muy cercano y cordial a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración. Y ahora, reconociéndonos pecadores, comenzamos estos sagrados misterios pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor, y prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme, y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y sé paciente en la adversidad y en la humillación. Porque el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis. Los que teméis al Señor, confiad en Él y no se retrasará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Los que teméis al Señor, amadlo y vuestros corazones se llenarán de luz. Fijaos en las generaciones antiguas y ved quién confió en el Señor y quedó defraudado. ¿O quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿O quién lo invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia, y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Palabra de Dios. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostará en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa,
porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Voy a beber un poquito de agua. Estamos leyendo estos días, desde ayer, el libro del Eclesiástico, que, como sabéis, es del Antiguo Testamento. Y ya en aquellos tiempos había judíos que habían abandonado la tierra de Palestina y habían ido a la diáspora, es decir, a la zona más de influencia griega, influencia helenística. Y algunos de ellos pues se habían acomodado, vivían bien y por tanto se habían ido como olvidando de Dios. Por eso el fragmento, el párrafo que hemos leído hoy del libro del Eclesiástico es como una llamada a esas personas que se están olvidando de Dios, que están dando la espalda a Dios, y les invita a permanecer firmes en la justicia y en el temor de Dios. Les hace ver que efectivamente todos pasamos en algunos momentos de nuestra vida por pruebas, pero tenemos que intentar superar la prueba. Todo lo que te sobrevenga, dice el autor, acéptalo y sé paciente en la adversidad y en la humillación. Es decir, mantengámonos firmes, no demos la espalda a Dios y aunque tengamos en la vida adversidades, mantengámonos firmes en la fe. Este es un defecto que quizá en la actualidad estamos transmitiendo a nuestras generaciones futuras. Estamos educando a nuestros hijos en darles todo lo que nos pidan, en que no se sacrifiquen por nada, en que, pues eso,
todo lo que se les place, al momento se les da. Y cuando vengan las adversidades, los momentos difíciles, porque van a venir, como nos vienen a todos en la vida, no van a tener las suficientes defensas para hacer frente a la adversidad. Y ya digo que la adversidad va a llegar, porque la vida es así. Entonces tenemos que educar a nuestros hijos también en el sacrificio, en el esfuerzo, y también para poder hacer frente a los momentos duros y difíciles que sin duda van a llegar. Y eso es lo que viene a decir el autor del libro del Eclesiástico. Dice, porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él, en Dios, y Él te ayudará. Y luego por 4 veces nos dice, los que teméis al Señor, actuad de esta manera. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis. Los que teméis al Señor, confiad en Él y no se retrasará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, dice por 3ª vez, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Y finalmente, los que teméis al Señor, amadlo, y vuestros corazones se llenarán de luz. Qué palabras tan hermosas nos dirige el autor del libro del Eclesiástico. Amad, y vuestros corazones se llenarán de luz. Y luego, sin citar a nadie en concreto de las generaciones anteriores, sí que nos dice, fijaos en las generaciones antiguas, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? Hace alusión a nuestros antecesores. Y decir, mirad cómo nunca el Señor defraudó, cómo nunca el Señor abandonó a sus seguidores. ¿Y todo eso por qué? Porque todos aquellos, nosotros y los que vengan detrás de nosotros, serán pecadores, tendrán sus limitaciones. ¿Y todo eso por qué el Señor no nos abandona? Así termina el párrafo de hoy. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia. Y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Qué invitación tan hermosa a que nosotros también, ahora siglos después de haber escrito estas palabras, la invitación sigue siendo la misma. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es clemente. El Señor protege a aquellos que lo buscan con sincero corazón. ¿Y qué nos encontramos en el Evangelio? Si nos hablaba el libro del Eclesiástico de que vendrán pruebas y adversidades, la gran prueba que le va a venir a Jesús es precisamente morir en la cruz. Y esa gran prueba la va a realizar obedeciendo al Padre por nosotros. Y así se lo anuncia a sus discípulos. Pero los discípulos están en otras cosas. No se enteran. Porque les hace este anuncio, el Hijo del Hombre va a ser entregado, morirá, a los 3 días resucitará, pero no entendían lo que decía. ¿Y de qué iban hablando los discípulos? Y no atendían a lo que Cristo les decía. Como Jesús había mostrado su intención de formar una comunidad, ellos iban pensando, ¿y quién va a ser el más importante en esa comunidad? Ellos siguen actuando, viviendo y comportándose
con criterios puramente humanos. Yo quiero ser el más importante cuando Jesús funde la comunidad. Y entonces Jesús los reúne a todos con cariño, comprendiendo, pues eso, lo que somos los humanos. Pero les da un criterio que en aquel entonces y hoy día, aunque hoy día lo repitamos muchas veces, un criterio revolucionario. El que quiera ser más importante, que sea el servidor de todos. Eso era incomprensible en aquellos tiempos. Nosotros, como lo hemos oído muchas veces, pues parece que no tiene más importancia. Pero en nuestra vida concreta también es incomprensible, porque todos aspiramos a tener lugares de privilegio. Somos humanos. Pero el criterio que nos da Jesús sigue siendo, antes y ahora, revolucionario. El que quiera ser más importante, que sea vuestro servidor. Y nos pone como ejemplo a un niño. Todos sabemos que un niño necesita de todo. Es, digamos, el indigente por naturaleza. Necesita que le vistamos, necesita que le eduquemos, necesita que le alimentemos. Un niño nos necesita para todo. Y entonces Él nos dice eso: acoged a un niño, el que coge a un niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al Padre que me ha enviado. Nos está descubriendo, nos está desvelando el gran misterio de Dios. Dios ama tanto a la humanidad que me manda a mí, Jesús, me manda a mí, Mesías, para que os lo explique. Vosotros no lo entendéis, pero esto es, o así es, como actúa y como obra el Padre, sirviéndose y poniéndose al servicio de los demás. Pues que esta palabra, que ya os digo, sigue siendo hoy revolucionaria, lo de servir a los demás, que sea el criterio que de verdad se imponga en nuestras vidas. El Señor nos ayude a vivir entregándonos y sirviendo a los demás como hermanos nuestros que son y como Jesús nos enseñó. Vamos a pedírselo así al Señor. Habéis quitado el amarillo. Hermanos, cada día de nuestra vida es una gracia del Señor, ocasión que se nos ofrece para hacer el bien y construir el reino de Dios. Invoquemos al Padre del cielo para que nos conceda caminar siempre según su voluntad. Por la Santa Iglesia, para que, conducida por el Espíritu del Señor, sepa reconocer en la vida de cada día los signos que revelan la presencia de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros pastores, para que mediante el ministerio y la santidad personal sean educadores y padres en la fe, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hombres que trabajan, para que el esfuerzo cotidiano necesario para el sustento de la familia contribuya a hacer más justas y cordiales las relaciones en la sociedad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que les... Bueno, perdón, es que tengo aquí, para que el Espíritu del Señor conceda salud a los enfermos, consuelo a los tristes, esperanza y paz a todo el mundo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, renacidos en el bautismo, para que el Señor nos preserve del pecado y nos haga crecer en la experiencia viva de su Espíritu, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Asiste, oh Padre, a tus hijos en el camino de cada día y ayúdales a vivir con gozo los acontecimientos de la vida cotidiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que reconocemos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Al celebrar tus misterios con la debida reverencia, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo. El cielo y la tierra de tu gloria. En nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestra hermana Rosalía. A ella y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, como hermanos, nos dirigimos al Padre con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. No soy digno de que entres en mi casa. Bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar el fruto de la salvación, cuyo anticipo hemos recibido por estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.